La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, hola María. Me hice mecenas de la Resistencia porque la primera vez que escuché a Fer hablando del mecenazgo se le notaba un pudor que nunca antes le había escuchado. Y me di cuenta de lo interiorizado que tenemos, que es triste pedir, pero no. Lo triste no es pedir, lo realmente triste es no dar. Somos la Resistencia y no estamos solas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. No hay pacto de Toledo que esté por encima de la revalorización de las pensiones y no se puede consentir que los pensionistas en España paguen por sus medicamentos 2 veces. Hay que bajar los precios de los alquileres en España y para eso hay que dar competencias a los ayuntamientos para que puedan declarar zonas de mercado tensionado y se pueda en última instancia regular el precio del alquiler. Planteamos un salario mínimo interprofesional a 1.000 euros. Creemos que las propuestas que estamos haciendo al Gobierno son sensatas, pensamos que son propuestas que benefician a la mayoría social, deseamos de veras que haya un entendimiento para que pueda haber presupuestos generales y que el espíritu de la moción de censura se pueda traducir en hecho. Bueno, la ministra de Justicia va a ser reprobada a instancias del Partido Popular por las Cortes Generales y nosotros en verano ya pedimos su dimisión por una cosa gravísima, que es que había dejado a la jurisdicción española completamente vendida ante las agresiones de una demanda contra un juez del Supremo por parte de Puigdemont desde Bélgica. Nosotros pensamos que además el problema es la mentira, porque ella dijo que prácticamente no conocía más que en el ámbito casual a un comisario que ahora está en prisión preventiva. Hará una presentación, mañana hará el anuncio de si finalmente se presenta o no a la alcaldía de Barcelona y yo espero que evidentemente pues eso se pueda llevar a cabo porque sería una gran noticia para Barcelona, para el conjunto de Cataluña y creo que para el conjunto de España que una persona como Valls pueda ser el próximo alcalde de Barcelona para tener un proyecto nuevo, para relanzar Barcelona en su plano económico, institucional, social y también porque creo que es la mejor alternativa al populismo y al nacionalismo que ha gobernado Cataluña en los últimos años. El pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, algo cambió en nuestro país. Ese día, cientos de miles de mujeres, sobre todo de mujeres, pero también de muchos hombres, salimos a la calle para reivindicar una igualdad real, justa y efectiva entre hombres y mujeres. En buena medida, el gobierno que yo represento heredó ese grito por la igualdad, ese grito feminista por la igualdad, que es en realidad el grito del cambio que se necesita en muchos ámbitos, no solamente de la política, sino también de la economía y de la sociedad. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Cafetera. Tenemos una nueva polémica sobre la mesa y os la resumo. Resulta que Guatemala estaba pidiendo la extradición de un empresario español, un empresario naviero apellidado Pérez Maura, y resulta que según las informaciones que han publicado El Confidencial y otros medios de comunicación, alguien recurrió al comisario retirado Villarejo para que lograse evitar esa extradición del empresario español.
El comisario se reunió con una fiscal de la Audiencia Nacional y resulta que esa fiscal es hoy ministra. Ella dice que nunca tuvo nada que ver con ese expediente de extradición, pero también dijo que no conocía a Villarejo y han aparecido unos audios de una comida en la que estuvieron bromeando, así que el lío está montado. Como todo eso se está investigando y como Villarejo además está en la cárcel por otro caso, pues hay un considerable lío político sobre la mesa. ¿Puede caer otra ministra? Nadie sabe, porque esto ya ha pasado antes. También pillaron a Jorge Fernández Díaz reuniéndose en su despacho con Rodrigo Rato, que estaba encausado, y aquí no pasó nada. Pero claro, ya sabemos que lo que vale para la derecha no vale para la izquierda. Y si se viera obligada a dimitir, ya sería el tercer ministro de Pedro Sánchez que lo hace, y no parece que un gobierno aguante tantas dimisiones, que en esto somos bastante nuevos en este país. Al presidente todo le ha pillado en el extranjero, así que tiene cierto margen. Y mientras, en la derecha hay mucha frustración, porque, aun con todo, las encuestas siguen regalando muy buenos datos para Pedro Sánchez. Bueno, los conservadores se preguntan el por qué, cómo es que ocurre esto. Bueno, pues todo se resume en hastío, que la gente lo que no quería era más Partido Popular. En todo caso, nos habían augurado un otoño caliente, y esto no ha hecho más que empezar. Esta es la apertura del programa La Cafetera de hoy, 25 de septiembre de 2018. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia, y no estás sola. Muy buenos días, cafetera. Un saludo muy especial a todos los que os estáis incorporando. Ya sé, si es que es verdad, lo que está pasando en este país ya alcanza cotas inimaginables. Pero ya veréis, porque es que todo tiene 80 matices. Y algunos son verdaderamente escalofriantes. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que se incorporan a esta hora, que nos ayudan a comprender un poquito mejor esta realidad tan convulsa en un día en el que vamos a hablar evidentemente de la ministra. Ya sabéis que estas grabaciones a las que nos referíamos pues la han puesto en el foco. Buenos días los gatos, Manoli, Hortens, Mortaja, Ángel, Nacho, Fran, Pipo, Panchupitu, Escolástica, Pancho Pitu. El teatro ya estaba previsto. Elena, buenos días. Sergio, Escolástica, Argantonio, Alberto, Esbroker, Angélica, Fran, Atisbo, Iván... Bueno, un montón de gente que se incorpora a esta hora y que nos ayudan a comprender un poquito mejor qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y que nos hacen de Focus Group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y al descontento ciudadano. De todos estos asuntos vamos a hablar, ahora veremos las portadas de los periódicos. Hoy vamos a hablar además con Juan López de Uralde en este espacio que hemos abierto a la ecología y al medio ambiente y a los grandes cambios que está viviendo la sociedad, migraciones, el cambio climático. Todo esto que tratamos con Juan López de Uralde los martes aquí en La Cafetera. Estamos esperando, ahora llegará por el estudio y podremos conversar con él también, porque además hoy se va a presentar una iniciativa en el Congreso contra los plásticos, contra la utilización el uso de los plásticos. Sabéis lo que está ocurriendo, cómo está afectando a los mares, y le vamos a preguntar un poco a Juan López de Uralde sobre estos temas. Y aquí en los mandos de la Enterprise, la comandante María Navarro. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Bien, has llegado sonriente en la mañana. Sí, porque me miras así. Sí, he llegado muy sonriente, sí. He llegado muy sonriente, es martes. Vale. Bueno, pues ahora comentaremos todo esto de la actualidad, pero me vais a permitir que le dé las gracias a Lucas, nuestro mecenas que hablaba en el comienzo del programa, y el programa hoy se emite gracias a Lucas y a todos los mecenas que ayudan con su participación, y os lo agradecemos de verdad de corazón por hacer posible este proyecto. Muchas gracias, Lucas, muchas gracias, mecenas. Muchísimas gracias por la confianza y por la generosidad, lo que nos permite poder abordar estos temas y tener esta pequeña trinchera de libertad aquí en La Cafetera. Y vamos a hablar de este asunto que tiene, ya veréis, muchos matices. La ministra grabada, la ministra de Justicia, que ahora reconoce que tuvo relación con Villarejo. Os lo explicábamos en el editorial, que por cierto ya está en la cuenta de
Twitter y todo esto, para que nos ayudéis a retuitearlo y a darle repercusión. Todo esto de la ministra, este es un asunto bastante complicado. Resulta que, lo contábamos antes, ¿no?, que podría haber intercedido para evitar la extradición de una persona que estaba siendo reclamada internacionalmente. Claro, ella dice que no conocía a Villarejo, después se descubre que había comido con él, ahora dice que no le conocía en el ámbito profesional, que había tenido alguna relación, pero claro, el problema ha sido la sucesión de cambios de versiones. Pero es verdad lo que os decía en el editorial, lo que resulta bastante paradójico es que lo que vale para la derecha nunca vale para la izquierda. Porque cuando las reuniones se han destapado, se han descubierto, por ejemplo, reuniones entre Rodrigo Rato y Jorge Fernández Díez, no ha pasado nada en este país. Pero ahora hay un escándalo político absolutamente monumental. Y también hay una gran frustración en la derecha, porque aún así las encuestas le siguen dando buenos resultados a Pedro Sánchez. Aunque ayer también sucedió algo en el Congreso de los Diputados. Sabéis que el Partido Popular y Ciudadanos hicieron una maniobra bastante poco habitual. De hecho, incluso hay dudas sobre la legalidad de la maniobra, pero consiguieron que el presupuesto no pudiera saltarse la norma el mecanismo del Senado, que también era otra maniobra diferente que había intentado lanzar el Partido Socialista junto a Podemos. Bueno, el caso es que los presupuestos bloqueados, 2 ministros que ya han tenido que dimitir y una tercera que vamos a ver cómo sale de este atolladero político. Hay mucha tensión, pero las encuestas siguen funcionándole a Pedro Sánchez. Y entonces en la derecha hay mucha frustración porque dicen, ¿cómo es posible? Pero hay muchas voces que dicen que estamos abocados a unas nuevas elecciones. Y ahora cobra sentido aquello que dijo Pedro Sánchez en la entrevista con Ana Pastor, cuando Ana Pastor le dijo, vamos a vivir unas elecciones antes de que acabe 2018. Y dijo Pedro Sánchez, yo ya no firmo nada. Dijo algo así, no me acuerdo literalmente de las palabras, pero ya eso nos dejaba la expectativa abierta. Bueno, estamos un poco lo que comentábamos hace unos días, ¿no? Con el caso también de Carmen Montón. Es verdad que este gobierno va a liderar los récords en tiempo y forma de dimisiones en el gobierno, pero bueno, hay que decir que en los 7 años de legislatura de Mariano Rajoy es verdad que no hemos visto este récord de dimisiones, pero igual no porque no tuviese que haberlas, sino porque se exigieron en su momento, se reprobaron una serie de ministros y el gobierno de Rajoy hizo oídos sordos, que esa es la gran diferencia, yo creo también. Bueno, el caso es que la ministra se reunía con Villarejo. Villarejo era un excomisario que se dedicaba pues a buscar en las triquiñuelas, entre las triquiñuelas y las cañerías del Estado, mecanismos. Claro, Villarejo también fue un comisario muy reputado en su momento, muy reputado por los servicios prestados, que ya se pueden imaginar ustedes cuáles eran. Pero es grave que se reuniera la ministra con un excomisario que entonces no tenía, digamos, el proceso judicial este que tiene ahora encima de la mesa. Bueno, lo que es grave es que haya mentido. Por eso el periódico ABC dice, grabada por Villarejo, cazada por sus mentiras. La ministra de Justicia reconoce ahora su relación con el excomisario detenido, que había negado hasta en 3 ocasiones. Resulta que Villarejo estaba en una operación para intentar mediar ante un empresario que estaba reclamado por Guatemala. El empresario Pérez Maura, que es, para más señas, el hermano de el periodista Pérez Maura. Bueno, todo esto, claro, es un lío monumental en la vida político-mediático de este país, porque hoy Patricia López, resulta que Alfonso Rojo hace un comentario en Twitter y diciendo, ¿cómo que no conocía a Villarejo? Y entonces Patricia López, la periodista de Público, le dice, seguro que la ministra de Justicia no conoce a Villarejo tanto como tú, Alfonso, ¿no era tu compañero de pupitre? Porque además Villarejo era compañero de pupitre de Alfonso Rojo. Pero es que si seguimos, además, porque esto ya ha montado un lío monumental ahora mismo en Twitter, está comentándolo un montón de gente, resulta que eran compañeros de pupitre. Pero es que si seguimos arañando, además, resulta que otra de las personas que participaron en otras de las comidas con Villarejo era el señor Pablo Casado, para más señas, hoy líder del Partido Popular. Así que el lío es de tal magnitud que con tantas cosas, claro, en esto no se está poniendo mucho el foco, pero veremos a ver qué recorrido tiene esto, porque toca todas partes, todos los palos, todas las estas. Bueno, os podéis dar una vuelta por la cuenta de Patricia López
y tendréis algunas claves muy interesantes para tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo en este país a esta hora. Pero en todo caso, eso no quita para que alguien estaba intentando mediar para que no se extraditara a una persona, y una fiscal de la Audiencia Nacional se reunió, y veremos a ver si no aparecen más grabaciones, porque de momento las que están apareciendo lo que ha demostrado es que ya sí conocía a Villarejo, en lugar de desconocerlo, como había dicho ella misma. Así que tenemos un lío monumental sobre la mesa, formidable. Bueno, eso es la portada de El ABC. Dice: en las grabaciones desveladas por el digital Moncloa.com, que es un digital que de pronto ha irrumpido en la actualidad española, que nadie conocíamos y de pronto está ahí colocado, y están apareciendo grabaciones de esta naturaleza, y dice: queda descubierto la complicidad existente entre Villarejo, Baltasar Garzón y Dolores Delgado, dice el periódico ABC. La ministra de Justicia reconoce ahora su relación con el excomisario detenido, que había negado hasta en 3 ocasiones, dice el periódico ABC. No lo lleva en su portada el periódico El País, sí lo lleva el periódico El Mundo también. La ministra de Justicia en la picota tras su aparición en las grabaciones de Villarejo. Dolores Delgado se ve obligada a admitir que sí tuvo relación con el excomisario y otro policía investigado tras revelarse unas conversaciones. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se vio forzada ayer a recordar 3 encuentros con el excomisario José Villarejo después de que se divulgara la grabación que el policía, ahora encarcelado, hizo de uno de esos encuentros. Un almuerzo en la que estuvo presente el entonces juez Baltasar Garzón, la ministra, y dice que ahora ha emitido un comunicado en el que se presenta como víctima de un chantaje contra el Estado, al igual que lo había sido antes el rey emérito, dijo. Delgado, que ha pedido comparecer en el Congreso, trató ayer la situación directamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encontraba de viaje oficial en Nueva York, dice el periódico El Mundo. Bueno, además nos encontramos este mismo asunto, también hay... Esto, claro, provoca una notable tensión en el gobierno, dice el periódico La Razón. El PSOE estalla, que cese la ministra y vaya a elecciones. Lunes negro para el presidente del gobierno. La titular de Justicia admite ahora 3 encuentros con Villarejo que había negado. La mesa tumba la trampa para sacar las cuentas y hace inviable acabar la legislatura. Así que, según el periódico La Razón, dentro del Partido Socialista ya hay voces que están pidiendo un adelanto electoral y el cese de la ministra. Mientras tanto, Ana Pastor, que ayer se inventó un vericueto para tratar de evitar que el PSOE y Podemos consiguieran, junto a sus aliados, consiguieran sortear al Senado y sacar adelante los presupuestos, dice que no admite presiones. Y para el periódico La Razón, estamos abocados a nuevas elecciones. I always knew you could be like this. I saw flashes and glimpses before, but they fade, they seem like a distant dream when you're walking through the door. When I see you again on the gold street, standing next to me, I know I'm gonna see you. Así que, bueno, este es el nuevo capítulo del Culebrón, ya decíamos antes, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que, no nos engañemos, este tema... Claro, está todo colocado encima de la mesa, es un nuevo capítulo del culebrón político de este país, pero nos habían dicho que iba a ser un otoño muy caliente, que iba a ser muy tenso, y esto no hace más que confirmarlo, no ha hecho más que empezar.
Bueno, lo que resulta bastante pavoroso de todo esto, y coincide todo el mundo, más allá de lo que se ponga encima de la mesa y de los casos concretos, es la cantidad de cañerías que existían en este país, ¿no? Tampoco somos ningún... En fin, que no éramos tan ingenuos como para pensar que esto no ocurría, pero resulta bastante escandaloso encontrar la cantidad de vasos comunicantes, la cantidad de personas interrelacionadas, en fin, es una cosa verdaderamente llamativa. Bueno, y el caso es que nos encontramos en la portada de el periódico, bueno, tenemos en el periódico El País, PP y Ciudadanos, porque esta es la otra gran polémica del día. PP y Ciudadanos cierran la salida al gobierno para aprobar sus presupuestos, dice el periódico El País en la portada, y dice este diario que la mesa del Congreso impidió que el gasto crezca en 6.000 millones de euros. Dice el periódico El País que la mesa del Congreso bloqueó ayer la posibilidad de que el Gobierno apruebe los presupuestos que quería para el próximo año, con 6.000 millones de gasto más de lo fijado por el Ejecutivo de Rajoy. Dice por PP y Ciudadanos, que impusieron su mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara, rechazaron ayer una enmienda que hubiera permitido cambiar la ley de estabilidad presupuestaria. PSOE y Podemos protestaron ante lo que consideran una arbitrariedad, mientras PP y Ciudadanos celebraban que, según ellos, se hubiera cumplido la ley. Este es el otro lío monumental, el otro lío político. Vamos a ver. Claro, esto es complicado, porque resulta que ante el temor de que los presupuestos pudieran ser bloqueados en la mayoría del Senado, el gobierno, junto a Podemos y sus aliados, inventan un mecanismo que es introducirlo como enmienda en una ley que no tenía mucho que ver. Esto ya lo había utilizado el Partido Popular en numerosas ocasiones, no es una anomalía, pero digamos que no es una cuestión habitual. De hecho, hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que tienen que tener alguna relación, la ley con la enmienda que se está tratando de introducir. Pero cuando establecen este vericueto legal para conseguir sortear al Senado, el Partido Popular estalla. Y uno de los argumentos del Partido Popular es que se está retorciendo los mecanismos. ¿Cuál fue la contestación de Podemos? Bueno, lo permiten los mecanismos parlamentarios. ¿Qué es lo que ha hecho ahora el Partido Popular? Se ha inventado una nueva forma. Lo ha bloqueado en la mesa del Congreso, antes de que salga para el Senado la enmienda. ¿Qué es lo que ha contestado? Claro, ha habido un gran escándalo. Ha contestado el Partido Popular. Bueno, es uno de los mecanismos existentes. Así que, por A o por B, el caso es que ahora mismo los presupuestos están paralizados. Un presupuesto que iba a incrementar el gasto en 6.000 millones, lo que habría permitido, entre otras cosas, 6.000 millones, de los cuales una buena parte va a las comunidades autónomas y a cosas muy concretas como las pensiones, porque realmente para el Estado son 1.000 y pico millones. Pero, claro, todo esto lo que han metido es un monumental lío político y ha abierto un debate sobre el tecnicismos y protocolos y cuáles son los mecanismos concretos, pero en realidad lo que hay no es más ni menos que una operación de bloqueo de los presupuestos. Y ahora la cuestión, que es donde finaliza todo este camino, está en saber si Pedro Sánchez podrá gobernar con unos presupuestos que no son suyos, si estará dispuesto a hacerlo. O si hay otro mecanismo, pero todavía se está buscando una nueva vuelta de tuerca. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, no estás sola. Make me forget, don't make me think twice. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas,
Y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues ya lo había anunciado antes, que estaba charloteando con Juan López Duralde mientras sonaba la sintonía. Estábamos charlando de los numerosísimos retos que tenemos por delante. Juan López Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por acercarte al estudio, Juancho, en este espacio que abrimos cada semana para medio ambiente, ecología y los gigantescos retos que tenemos por delante. Y claro, hay uno del que es verdad que está empezando a penetrar mucho en la sociedad la conciencia sobre los plásticos y las bolsas de plástico. Hoy lleváis una iniciativa al Congreso relacionada con esto, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy, como consecuencia de una interpelación al Gobierno que hicimos la semana pasada, presentamos una moción para crear una estrategia en contra de los plásticos, porque realmente creemos que es un problema, bueno, cada vez más grave, cada vez preocupa más a la ciudadanía. Cada vez hay, bueno, pues más imágenes, más. El otro día, sin ir más lejos, una amiga que volvió de Ghana me contaba cómo, pues en las playas las tortugas no pueden llegar a desovar porque es que el plástico les impide llegar hasta la arena. Realmente una auténtica barrera, ¿no? Es un problema muy grave, es un problema que tiene derivaciones económicas, derivaciones de salud también. Hoy mismo hace unos días se ha conocido un estudio que habla de cómo los mosquitos nos pueden transmitir microplásticos, ¿no? Porque se crían en esos restos de plástico en las charcas, etcétera, ¿no? Y nos los pueden transmitir. En definitiva, es un problema que es necesario abordar, y es necesario abordarlo ya globalmente. Y bueno, como todos los problemas globales, pues también necesita de soluciones locales, ¿no? O sea, no vale pensar, bueno, tenemos una isla de plástico en el Pacífico, que ya hay 5 islas, 5 continentes de plástico, ¿no? O sea, es... ¿Y lo que lleváis al Congreso, en qué se basa exactamente? ¿Qué es lo que se persigue? Bueno, lo que se persigue fundamentalmente es que lo que siempre se ha dicho que debe ser la estrategia con residuos, pues se ponga en marcha de verdad. Y la estrategia pasa, en primer lugar, por la prevención, es decir, por eliminar aquellos productos plásticos de un solo uso, de usar y tirar, que realmente son innecesarios, que podemos vivir sin ellos, que hay alternativas y que sin embargo son los que contaminan los mares. Por ejemplo, en el año 2015 Greenpeace hizo un estudio de contaminación en las playas y encontró que en cada 100 metros de playa había 350 objetos, la mayoría de plástico, 350 objetos por cada 100 metros. Nos podemos hacer una idea de lo que eso significa. Y luego, esos plásticos no desaparecen, no se habla de cuánto tarda en degradarse el plástico. En realidad, el plástico
no desaparece nunca, porque se va degradando en trozos más pequeños hasta convertirse en lo que se llaman los microplásticos. Que si alguien que está en la playa se fija en la línea de marea, pues verá cómo en la arena quedan unos plastiquitos pequeñitos de colores que son el resultado de esos plásticos triturados por la acción de las olas, etcétera, etcétera, pero que están ahí, siguen ahí. Por lo tanto, estamos ante un problema de grandes dimensiones que ha pasado bastante desapercibido, aunque siempre ha estado ahí. Yo creo que cualquier persona que haya navegado un poquito, pues siempre prácticamente lo único que ves son bolsas de plástico. Ya, y trozos a mí esto de me lo plástico. descubristeis en Greenpeace cuando teníais aquel barco, el Zorba, que ya, en fin, me lo disfruté muy bien. La cantidad de bastoncillos para los oídos, por ejemplo, o sea, elementos que no solamente están relacionados con las bolsas, sino elementos de plástico cotidianos que utilizamos y que terminan en el mar, pero de forma masiva. Efectivamente. Y son un problema real, y aunque parezca menor y aunque parezca, en fin, una cosa que utilizamos, yo qué sé, coyunturalmente, ¿no? Pero efectivamente, de esos productos, pues en las playas son los que encontramos más masivamente, ¿no? Bastoncillos, pajitas, por ejemplo, de refrescos, algo que, bueno, que podemos pensar que, bueno, tampoco hay tantas y tal. Pues resulta que sí, resulta que hay millones de pajitas que acaban siendo ingeridas por los seres vivos, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las tortugas se alimentan en gran medida de medusas. Y entonces se ven muy afectadas por los plásticos flotantes porque los confunden con medusas, confunden las bolsas de plástico con medusas. Y entonces un estudio reciente del WWF de ADENA pues demostraba que no hay ninguna especie de tortuga que no haya ingerido plásticos. Porque, bueno, y esto tiene un impacto, claro, la desaparición de las tortugas, pues porque las playas están absolutamente cubiertas de plásticos, no pueden desovar porque ingieren esas bolsas y por lo tanto mueren ahogadas, hace que también el principal depredador de las medusas desaparezca, ¿no? Lo cual, pues todo tiene una vinculación, ¿no? Que es algo que, bueno, pues que en ecología pues sabemos muy bien que todo está vinculado, ¿no? Y esto lo lleváis al Congreso, ¿hay conciencia cuando planteáis estas cosas? Porque ahora estábamos hablando, Villarejo, tenemos un montón de cosas sobre la mesa, la ministra, no sé qué. Parece como que siempre estos son temas secundarios que no están colocados en la agenda, pero en realidad es un problema que es muy fácil de ver, ¿no? Quiero decir que aquí no puede haber muchas distinciones entre ideologías ni... O sea, supongo que el principal argumento para no tomar iniciativas es económico, es pues no obligar a la industria a hacer una transformación inmediata o alguna cosa así, pero la conciencia tampoco es una cuestión muy ideológica. Bueno, en principio la conciencia no, pero enseguida... Bueno, yo espero que la moción de hoy se apruebe, ¿no? Espero que se apruebe y que cuente con el apoyo de la mayoría, espero que sí. Pero enseguida se ponen en acción los lobbies, eso es algo que se ve muy directamente en el Congreso, ¿no? En cuanto pone sobre la mesa una propuesta y tiene visos de ir adelante, pues entran en acción los lobbies de los intereses que puedas afectar, en este caso de la industria plástica. De hecho, nosotros presentamos una proposición de ley hace unos meses y lo primero que recibimos, la primera reacción, fue una carta de la Asociación de Industrias Plásticas a la mesa del Congreso pidiendo que se paralizara esta propuesta. Argumentaban los motivos, básicamente argumentaban que hay una directiva de la Unión Europea, ¿no? Yo digo, bueno, se está preparando una directiva en la misma línea, por cierto, de lo que nosotros planteamos, que pasa por la prohibición de los plásticos de un solo uso, por el cambio en las políticas de residuos, por introducción de nuevos sistemas en la gestión de residuos, por garantizar una reducción en la cantidad de plásticos que ponemos en el medio ambiente. Pero por una vez que nosotros nos adelantemos un poquito a Europa y tomemos la iniciativa, pues tampoco pasa nada, ¿no? Yo creo que al contrario, creo que sería bueno que los países, o que algunos países, por lo menos el nuestro, pues tome esta iniciativa, ¿no? Porque también hay otro comentario que se hace, y es que esto de los plásticos es un problema fundamentalmente de Asia, porque es verdad que en Asia, en China, en los países del sudeste asiático, etcétera, la utilización de plásticos es brutal, pero sin embargo, lo que sabemos es que después de estas 5 grandes islas de plásticos, el mar con mayor concentración es el mar Mediterráneo. Y el mar Mediterráneo, que tiene el 1% del agua global, del agua de los mares, sin embargo, alberga el 7% de los microplásticos que hay en los mares. Es decir, tenemos muchísimo más plástico del que nos correspondería, digamos, por la cantidad de agua que tiene el mar Mediterráneo. Entonces, no es un problema solamente
de Asia, que lo es un problema global, es un problema que nos afecta a todos, pero es un problema que tenemos muy directamente en el Mediterráneo. Y además, para quien piense que en España estas cosas pues no son un problema, hay que decir que España es el segundo país, después de Turquía, que más plásticos vierte al Mediterráneo. Entonces, el problema está aquí y nosotros somos parte del problema y lo que tenemos es que convertirnos en parte de la solución. ¿Y soluciones? ¿Qué soluciones hay? Porque, claro, soluciones industriales... Bueno, se han probado algunos materiales que sustituyen el uso, pero que son muy biodegradables. Pero ¿hay alguna solución así que se pueda...? Bueno, no hay una solución mágica, pero hay muchas pequeñas soluciones que pasan por la sustitución de esos plásticos por materiales biodegradables o por materiales no desechables. Es decir, no necesitamos tazas de plástico, no necesitamos cubiertos de plástico, no necesitamos pajitas de plástico. Hay otras, ni siquiera en muchos casos se necesitan botellas de plástico. Hay otras alternativas. En el comercio, por ejemplo, pues las bolsas de plástico pueden sustituirse o bien por tu propia bolsa o bien por bolsas de papel, etcétera, etcétera. Es decir, soluciones hay muchísimas. No hay una solución única, porque el problema es muy diverso. Son muchos los tipos de materiales que se utilizan. Y luego, desde luego, también hay que garantizar que se mejora muchísimo en lo que es la gestión de los residuos, que eso es otro problema que tenemos en España también muy vinculado, ¿no? Y es que pues una parte muy importante de los residuos acaba de una forma u otra en el medio ambiente, ¿no? Tenemos que hablar un día del reciclaje, porque en esto también hay mucha mitología y las empresas del sector que forman parte de... Hay como mucha... una cierta preocupación sobre el objeto final de la manera en la que reciclamos los residuos y las empresas que operan, pero básicamente entiendo que la recomendación es reciclar siempre que se pueda, ¿no? Utilizar las bolsas de reciclado y todo esto y los tres cubos y todo yo esto. diría que yo creo que hay que ir un paso más allá. Yo diría que lo que hay que hacer es prevenir, no generar residuos. El residuo que menos contamina es el que no produces. Entonces, si dejas de utilizar bolsas, si dejas de utilizar productos desechables, en la medida de lo posible, pues eso es la mejor aportación. Evidentemente, nosotros no vamos a decir que luego no recicles. Evidentemente, lo que queda habrá que buscar una vía para reciclarlo, ¿no? Pero fundamentalmente el objetivo de la propuesta que hacemos hoy es la prevención, es generar menos residuos, porque esto es muy muy viejo, ¿no? Aquello que nos decían nuestras madres, no es más limpio quien más se limpia, sino quien menos ensucia. Claro, ¿no recuerdas aquello? Sí. Claro, estaban diciendo en el chat que a lo mejor lo que falta es un lobby verde. Que no hay lobby verde como tal, ¿no? Bueno, las organizaciones ecologistas ejercen también un poco una forma de presión también sobre los poderes públicos para concienciar, ¿no? Pero lobby como tal no hay con capacidad de... Es que lobby, entendido realmente con lo que significa, detrás hay un interés económico y es un interés económico el que mueve los lobbies, ¿no? Claro que hay una conciencia verde y claro que hay organizaciones de defensa del medio ambiente que se mueven y que tratan de que estas cosas avancen, ¿no? Lo que no tienen es la potencia económica que tienen estos sectores industriales que impiden que nada avance. Yo recuerdo muy bien cuando se discutió la directiva de envases y embalajes en la Unión Europea en los años 90 del siglo pasado, una directiva que se pensó para reducir precisamente la cantidad de envases, pues se acabó convirtiendo, a través de la acción de estos lobbies, pues simplemente en una directiva para gestionar esos residuos, que es una cosa muy diferente, ¿no? No es lo mismo a ver cómo no producimos tanto residuo que a ver luego qué hacemos con ellos, ¿no? Que es al final en lo que se convirtió. Entonces, esta es la diferencia de mentalidad que nosotros estamos tratando de poner sobre la mesa, ¿no? Es decir, bueno, es que no podemos seguir, porque al final, de una forma u otra, estamos vertiendo al medio marino 8 millones de toneladas de residuos plásticos, ¿no? Al año. Esto supone, por hacernos una idea gráfica, como si cada minuto un camión de basura lo estuviéramos depositando en el mar, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo. Esta es la realidad. Entonces no podemos seguir así. No. Y hay más plásticos flotantes que peces. Esto es algo que se ha analizado. No hay más plásticos que peces. Lo que sí se dice es que en peso, si seguimos con el ritmo actual de crecimiento de la cantidad de plásticos que estamos tirando en el mar, en el año 2050
vamos a tener en peso más plásticos que peces en los mares, lo cual es es verdaderamente dramático, ¿no? Y esto es un poco el aviso que desde la comunidad científica y las organizaciones ecologistas nos están dando, diciendo, bueno, así no se puede seguir, ¿no? Como digo, es un tema del que se ha hablado poco, del que no se conocía, pero tampoco se era consciente de la gravedad. Yo creo que la conciencia sobre esta cuestión despierta especialmente cuando se descubre el continente de basuras en el Pacífico Sur, ¿no? De repente se ve que hay ahí en un lugar remoto del Pacífico, pues se está produciendo una acumulación de basuras arrastradas por las corrientes, etcétera, que no se sabía dónde iban y de repente aparecen todas allí. Y eso es lo que despierta la conciencia, y ostras, lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando en los mares. Y luego se descubren otros 4, y esto es lo que de alguna manera nos hace a todos conscientes de la situación. Luego, cada vez que hay una ballena varada en las playas y se le hace la autopsia y se ve el contenido del estómago de esa ballena, pues descubrimos con horror que está llena de plásticos. Recuerdo hace unos meses en el Cabo de Palos, que apareció varada en el Cabo de Palos, un cachalote que tenía 34 kilos de plástico. Incluso te decían los objetos que tenía: bolsas, cubos, trasmayos, restos de artes de pesca. Entonces, ahora se ha llegado a un momento en el cual se calcula que de cada 100 cetáceos, 100 ballenas que mueren, 3 lo hacen por ingestión de plásticos, ¿no? Y esto va en aumento. Entonces, esto es lo que estamos tratando de abordar, ¿no? Y a veces es difícil encontrar, digamos, una conexión. Dices, bueno, pero ¿cómo conectas una cosa con la otra? Pero hay que hacerlo. ¿Cómo conectas la bolsa de plástico que tú utilizas con las bolsas que hagan? Pues de alguna manera tienen esa conexión, y por eso es imprescindible también la acción política, no solamente la acción ciudadana, la conciencia, que es importante, pero la conciencia, si al final no se concreta en medidas específicas que vayan hacia allí, pues no sirve para nada, ¿no? Pues hoy va a debatir el Congreso de los Diputados la creación de una estrategia para reducir los plásticos de un solo uso, y Juan López Duralde, líder de ECO y exdirector de Greenpeace, muchísimas gracias por pasarte por aquí, Juancho, y el martes nos cuentas qué tal, cómo fue este debate. Gracias a vosotros, Fernando, como siempre. Bueno, estás escuchando La Cafetera, sigue con nosotros porque tenemos que hablar ahora de la agenda setting. Ya sabéis que hay 2 agendas, una agenda de los medios y otra la agenda de La Cafetera, que configuran los propios oyentes. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, Cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Pues empezamos la agenda de La Cafetera con varias informaciones que nos habéis ido enviando,
Y queríamos empezar con un balance que envía la agencia EFE de que llegan a Motril 151 inmigrantes rescatados de 3 pateras cerca de Alborán. Explican en esta información que las 151 personas de origen subsahariano, entre ellas 12 mujeres y 5 niños, que han sido rescatados en la tarde del lunes de 3 pateras por efectivos de salvamento marítimo en las cercanías de la isla de Alborán, han llegado en buenas condiciones al puerto de Motril. Y explicaban también que los inmigrantes han sido atendidos a su llegada a la dársena portuaria, precisando, decían, una primera atención sanitaria y alimenticia. Pero también nos hacíais llegar una información que tiene que ver con los vientres de alquiler. Y es que un total de 250 organizaciones feministas de 18 países se han sumado ya a la campaña internacional lanzada la semana pasada por las ONG españolas para exigir que se prohíban en todo el mundo los vientres de alquiler. Una campaña dirigida a los jefes de Estado y de Gobierno que participan en la Asamblea General de la ONU, como lo hará el jueves el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para que planteen la prohibición internacional de la maternidad subrogada y persigan toda la industria que hay detrás. La definen como una forma de explotación reproductiva de las mujeres que convierte a los recién nacidos en objeto de transacción contractual y comercial. Y nos vamos hasta la Comunidad de Madrid con una información que ha dado bastante que hablar. La Comunidad de Madrid culpa la masificación de las aulas a la, cito textualmente, errática política migratoria de Pedro Sánchez. Esta información está en la sección de Desalambre del diario.es, que explica que la Consejería de Educación autoriza aumentos de ratio por encima de los límites en Vallecas y Moratalaz hasta los 28 alumnos por aula. Fuentes del departamento aseguran que las matrículas extraordinarias han crecido un 33% este curso y señalan a la llegada de ciudadanos africanos y venezolanos durante el verano. La justicia investiga la masificación de las aulas en Madrid desde hace 2 años, con nuevas denuncias cada curso por parte de comisiones obreras. Y si para el caso del mundo rural tenemos a Berto Salesa, para el caso del blindaje de las pensiones tenemos a Andreu Romaní, que nos recuerda siempre las convocatorias de manifestaciones que se producen por parte de la Mesa Estatal por el blindaje constitucional de las pensiones, que ha convocado una manifestación este martes. El lema es Mujeres por el blindaje constitucional de las pensiones y será, como digo, este martes 25 de septiembre a las 11 de la mañana en la Plaza Callao de Madrid, para pedir eso precisamente, el blindaje constitucional de las pensiones, que también ha vuelto a la actualidad española en los últimos días. Y nos tenemos que ir hasta Galicia, porque nos enviabais la información de Público.es que asegura que los jueces confirman que Feijóo intentó reventar la huelga feminista del 8 de marzo con servicios mínimos ilegales. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anulado los servicios mínimos impuestos por el gobierno de Alberto Núñez Feijóo durante la huelga feminista del pasado 8 de marzo en varios organismos e instituciones de la Administración autonómica. Entre ellos, los de la Corporación de Radiotelevisión de Galicia, el Servicio de Emergencias 112 y el propio Departamento de Presidencia del Gobierno Autonómico. Explica en esta información que, en primer lugar, los jueces consideran que la Xunta hizo abuso de su posición como autoridad gubernativa al retrasar hasta el último minuto la publicación de una orden de servicios mínimos que estaba lista desde hacía varios días, restringiendo injustificadamente el plazo del que dispusieran los sindicatos para impugnarla y logrando así que se ejecutaran los servicios mínimos que finalmente han sido declarados ilegales. Esa orden estaba firmada por el propio Feijóo y, en segundo término, porque la sentencia anula los puntos de la norma que afectan a varios departamentos. Y para terminar esta agenda tenemos que volver a algo que sucedió este domingo, porque si este domingo despedían en Úbeda a la mujer asesinada el pasado viernes entre indignación por lo que consideraban una desatención de las denuncias que había interpuesto la propia víctima contra su expareja, hoy conocemos una noticia de última hora sobre un hombre que habría matado a sus 2 hijas en Castellón antes de suicidarse. Según explican en EFE, un hombre mata a sus 2 hijas en Castellón y luego se suicida. El suceso habría tenido lugar sobre las 5:30 de la mañana, cuando se ha recibido una llamada en el 091. Y según explican en el Confidencial.com, el hombre de 48 años estaba en trámites de separación de su mujer y tenía denuncias por violencia de género. Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo,
no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado y aburrido y pretencioso, no te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo. Y seguirá sucediendo hasta que mueras. O hasta que muera en ti. No hay otro camino. Y nunca lo hubo. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. Bueno, pues ya sabéis que cuando llega esta hora colocamos las tazas en un lado de la mesa y nos quedamos hablando en la sobremesa cafetera, charlando aquí sobre pues cosas ya relacionadas con la vida. Juancho sigue por aquí, yo te voy a abrir el micrófono, Juancho, porque se tiene que ir al Congreso ahora de los Diputados, pero todavía tienes 5 o 6 minutos, te quedas, ¿no? Bueno, me estoy aquí tomando el café tranquilamente con vosotros y viéndoos trabajar, que la verdad es que es impresionante cómo hacéis este programa aquí, de modo artesanal, pero currante. Pero ya lo hemos como automatizado. Eso todo, además nos lo suele decir la gente cuando viene aquí al estudio. Que sí que les alucina un poco lo que tenemos aquí montado, ¿no? Claro, sí, porque además está todo como muy pero Radio ¿sabes? Pirinaica. Total. Regreso directo. Total. Pero a mí porque fíjate, yo que sé, al final esto es muy artesanal, o sea, quiero decir que no tiene mucha complicación, pero lo que me parece flipante es el gran cambio tan gigantesco que ha pegado. Nos pasó en los Montes de Galicia cuando fuimos a cubrir los incendios, o en el Valle de los Caídos, y que con una maletita puedas hacer una emisión para todo el planeta. O sea, es que esto hace 25 años era un imposible. Y los costes económicos eran gigantescos. Tenías que hacerlo por satélite, Y ahora llegas con una maletilla y un pequeño wifi y te cascas un programa en cualquier lugar del mundo y que lo puede escuchar todo el mundo a la vez. Es una pasada. O sea, la revolución es increíble. No hemos sido conscientes. Es increíble. Lo que pasa es que el reto, y vosotros lo hacéis muy bien, es conseguir audiencia, ¿no? Y vosotros la tenéis. Bueno, porque ahí la gente también se compromete mucho entre otras cosas porque una buena parte del programa responde a los propios intereses de la gente, ¿no? Y la comunidad ha crecido mucho porque es un programa bastante participado y donde están debatiendo un montón. Luego hay un montón de grupos que son muy muy activos, porque ves, por ejemplo, los grupos de Barcelona que están súper organizados a través de WhatsApp o grupos en Galicia, en Canarias, en Valencia, Baleares. Hay un montón de grupos por todas partes y que se organizan de oyentes, ¿no? Algunos expatriados, muchos fuera de España. Y es una pasada, pero que tiene que ver con el mundo que se está construyendo. Pero es espectacular, ¿no? Porque vosotros realmente tenéis... nosotros tenemos nuestra propia comunidad, esa es la verdad, ¿no? Y en un espacio que es muy difícil, porque las grandes radios están ahí por la mañana poniendo todo para llevarse toda la audiencia y no dejar ni
Y sin embargo la cafetera va y tiene... Y estoy seguro que no hay ningún político que se niegue a venir cuando se lo pedís. No, depende. Nos cuesta más con algunos políticos del Partido Popular. Pero nos cuesta en general con la gente cuando tiene... No, pero no solo, con la gente cuando tiene mucho poder, o sea, cuando tiene muchas responsabilidades, cuando tiene muchas obligaciones, ¿no? Y entonces priorizan mucho. Pero bueno, también son muy conscientes de que tiene impacto, o sea, tampoco son... Y entonces, más tarde o más temprano acaban accediendo. Lo que pasa es que nos pasa, cuando intentamos planificar los programas, también decimos, bueno, ya, por ejemplo, a Rafael Hernando podrías traerlo con bastante frecuencia, pero ¿para qué? Exactamente, ¿no? O los propios portavoces, ¿no? Que dices, bueno, pues los portavoces ya comparecen todos los días, en todos los programas de televisión, en todos los programas de radio. El mensaje, además, es único y muy repetido y que tiene que ver con los propios argumentarios y tal. Es muy difícil que nadie... Claro, que se salga del argumentario y que pueda charlar en términos naturales sobre las cosas, pues nadie quiere follones. Que hace que a veces la política sea muy aburrida, porque realmente en cada cadena ves a los mismos diciendo lo mismo, que llega un momento en que dices, bueno, pero ¿qué es lo que hay detrás? Quieres saber más, ¿no? Y realmente eso es difícil de conseguirlo. O Girauta. El gobierno de Sánchez aquí, aburrido no está. No, con todo aburrido no este está. follón lo tenéis en el Congreso, porque luego... Claro, la relación que tenéis los diputados en el Congreso, tú formas parte además de un grupo que tiene, digamos, no es una alianza abierta, pero hay un cierto apoyo al gobierno, y la relación con el gobierno es menor, ¿no? Bueno, con los diputados sí, porque os relacionáis con ellos en el Congreso. Bueno, tú te relacionas sobre todo con los diputados de tu grupo y luego de los otros grupos con aquellos con los que coincides en las comisiones en las que tú estás, ¿no? Yo estoy en los temas relacionados con medio ambiente, energía... Y entonces, lógicamente, trabajas con esos diputados. Ahora mismo, con la moción de plásticos que comentábamos antes, pues estoy hablando con los diputados de los distintos grupos para ver si la van a apoyar y tal. Y eso te relacionas con normalidad, es decir, un poco de forma independiente de, digamos, las grandes líneas, ¿no? Los grandes trazos que van por otro lado, ¿no? Es decir, yo tengo que hablar con Ciudadanos o con el Partido Popular sobre esta moción. Aunque nos hayan hecho pues una gran esto con el tema de la mesa de ayer, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que hacerlo para que las propuestas pues avancen, ¿no? Claro. ¿Qué tal es la vida parlamentaria? ¿Te acostumbraste? Bueno, la vida parlamentaria... O sea, porque sí hay una cierta solemnidad que la gente no percibe, que también la política está muy devaluada en términos de imagen pública, ¿no? Bueno, yo creo que nuestro grupo, yo creo que Unidos Podemos ha llevado bastante normalidad al Congreso, ¿no? En el sentido de que bueno, pues toda esa especie de cosa de gente muy importante la hemos bajado un poco a la tierra, creo, ¿no? Al principio, evidentemente, nos miraban con bastante desprecio, o no sé si desprecio, o bueno, con aquello de qué hacen estos aquí, ¿no? Las primeras semanas, los primeros meses. Pero bueno, yo creo que esa normalidad pues se ha extendido y se ha instalado, ¿no? Y bueno, pues el día a día, pues el día a día lo llevas con la normalidad con la que tú puedes estar aquí haciendo el programa, o un albañil construyendo una casa. Es decir, tú tienes que hacer un trabajo que va en la línea de lo que tú estás mandatado por tus votantes, ¿no? Y bueno, pues haces tu día a día, por lo menos en mi caso, ver qué puedo hacer para llevar adelante esas propuestas que quiero llevar adelante, ¿no? Claro, no estáis siempre sentados en el hemiciclo, ¿no? O sea, vosotros tenéis despachos, entiendo, en los edificios de alrededor. Claro, de hecho pleno hay solamente 3 días a la semana, pero eso no quiere decir que el resto de los días no se esté trabajando. Se están trabajando en todas estas propuestas, se están elaborando, estás haciendo preguntas, estás haciendo reuniones, muchísimas cosas, comisiones. O sea, estás trabajando incluso durante los plenos, pues muchas veces estás en reuniones, estás en otras cosas, ¿no? O sea, que realmente... Sí, que esta es la imagen que siempre es muy cuestionada, que dicen, es que el pleno está vacío y de pronto suena un timbre en todos los despachos para que la gente baje a votar. Para bajar a votar. Pero eso no quiere decir que la gente no esté trabajando, es decir, que la gente que no está en el pleno, porque a lo mejor se está tratando un tema que no es de tu directo interés y estás a lo mejor reunido con otras personas en otras cosas, porque estás trabajando o aprovechando ese tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Nosotros tratamos de estar lo máximo posible en el pleno porque creemos que es parte de nuestro trabajo, y entonces en la medida de lo posible creemos que tenemos que estar ahí, ¿no?
Pero es verdad que muchas veces, pues, el hecho de que no veas al diputado, a los diputados o a las diputadas, no quiere decir que no se esté trabajando, ¿no? Sobre eso hay, digamos, mucha leyenda urbana, ¿no? Y bueno, no es así. Realmente, si quieres trabajar en el Congreso, puedes trabajar y trabajas mucho, de hecho, ¿no? Y sobre todo, además, en una situación como la que tenemos ahora, en la cual, pues, hay mayorías construibles. Es decir, hay una flexibilidad. Tú puedes conseguir, a lo mejor para una moción concreta como la de hoy, a lo mejor puedes conseguir una mayoría distinta a la mayoría gubernamental que apoye esa moción, ¿no? Por lo tanto, y todo eso lo tienes que trabajar, ¿no? Lo tienes que trabajar para ir avanzando. Mucho cachondeo no habrá, en todo caso. O sea, cachondeo. Divertido así. Es que Fer quiere que le invitéis a las fiestas del Congreso. Si no hay fiestas. ¿No hay fiestas en el Congreso? ¿No? Con la llegada también de Unidos Podemos entró un montón de gente joven. Que eso, a mí lo que sí que me contaban es que en los años 80, con todo el Parlamento, que entró un montón de una generación muy joven y que era una juerga total. Era una juerga total. No sé si dentro o fuera del Congreso, pero que había como mucha vida así... más allá de lo serio, de lo sería en los años parlamentario. 80. Ahora... Sí. Bueno, también me decían que en las radios, en la SER, que la gente se cogía unas melopeas impresionantes en los años 80. Luego dejaron de vender alcohol en la cafetería de la radio, o sea que eso también ayudó a que eso dejara de pasar. Pero no, fiestas no hay muchas, la verdad es que no. De vez en cuando en Navidad. Bueno, tenéis la cena esa. La cena esa que hacen con los periodistas, tal. Pero bueno, eso es una vez al año que yo sepa, ¿no? No... Las fiestas... O sea, que te has ido a un planazo. Cada uno se las busca fuera. O sea, de Greenpeace... Había más fiestas en los barcos de Greenpeace, eso desde luego. Había bueno, tampoco te creas, que yo llegué cuando fuimos el año pasado, que fuimos María y yo, la verdad es que estuvimos muy poquito. Hace más o menos un año ya. Hace más o menos un año. Sí. Estuvimos una noche que, por cierto, recordaba María, decía, claro, fue el año que hicieron la campaña de plásticos, contra los plásticos, el año pasado. Y bueno, había una guitarrita encubierta, pero tampoco te pienses tú que había un fiestaco así que luego... Bueno, en los barcos, cuando había campañas largas, no había fiestas todos los días porque se estaba currando, pero de vez en cuando se llegaba a un puerto y había por lo menos en mis tiempos, yo hace mucho que no grababa en un barco de Greenpeace, había buenas fiestacas, claro. Tú ya no estás relacionado con Greenpeace, pero yo estoy súper enfadado con ellos, pues nos tenían que haber llevado al Ártico. Ya lo dije en su día y estoy súper mosqueado, o sea que no pudimos ni hablar con los Bardem que estaban allí en el barco. Pero bueno, lo que hacen es muy importante y eso somos muy conscientes también. Por cierto que ahora que dices lo del Ártico, lo de la Antártida, que era la Antártida. Era la Antártida, sí. Dentro de unas semanas, en octubre, es cuando se debate el motivo de esa campaña, que era la prohibición de la extracción de krill en la Antártida, que el krill es el alimento de las ballenas y que se está extrayendo de forma industrial. Entonces, bueno, pues eso habrá que estar atentos a ver si realmente se consigue prohibir, porque realmente el problema, una vez más, es grave, ¿no? De extracción masiva de lo que alimenta no solo las ballenas, sino la base de todo el ecosistema antártico, ¿no? Es decir, que independientemente de que te cabrees, hay que conseguir esa prohibición, ¿no? Pero yo, además, dejé al margen mis sentimientos personales, o sea, yo estoy enfadado con la organización en lo personal. En lo general no, en absoluto. Además, me gustan mucho las campañas que hacen, me parece que sigue siendo la organización más, digamos, que mejor representa con una cierta arrojo, con una cierta valentía, que representa la defensa del planeta, ¿no? No tengo muchas en este programa. Vamos a decir, pero lo que luego he visto que se llevaron a Elena Naya. O sea, esto sí que no se lo he perdonado, vamos. El Ártico sí que hay, Greenpeace, tenéis que llevar a Fernando Berlín para que cuente lo que está pasando. Pero el viaje con Elena Naya ya no voy. Ya en ese ya no me han invitado. Pero bueno. Hay mucha gente que seguro que ya. Greenpeace tenéis que invitar a Fernando Berlín. No, a la cafetera. Esto iba a ser una... Pero bueno, el caso es que hay muchos retos por delante y hay muchas cosas, pero nos llama mucho la atención porque como te vimos saltar a la vida política y cómo funciona el Parlamento y el Congreso de los Diputados y todo esto, pues es como muy... En fin, no sé, ¿estarás muchos años o no? No lo sé. A mí lo que estoy haciendo me está gustando y porque estoy, pues como te digo, ¿no? Lo que estamos comentando estos días, ¿no? Llevando temas que no estoy seguro. El otro día me hizo mucha ilusión porque me vino un trabajador del Congreso a presentar a pasarme una denuncia que habían presentado sobre el tema de lo que hacen con las basuras y tal, ¿no? Y me dijo, entró en el despacho y me dice,
es que se nota mucho desde que estás aquí. Y me hizo muchísima ilusión, ¿no? Se refería al tema de la gestión interna. Hoy, por ejemplo, presentamos una propuesta en la mesa para que el propio Congreso elimine todos los plásticos de un solo uso, ¿no? Es decir, que no solamente estamos haciendo trabajo, digamos, para cambiar las leyes y tal, sino también un trabajo de concienciación interna. Bueno, yo creo que es importante, y a mí personalmente eso me vale más que muchas otras cosas, ¿no? Que alguien me diga, se nota mucho desde que estás aquí. Bueno, en ese sentido, ¿no? De que se han puesto las pilas para ver qué se hace con los residuos, con los papeles, no sé qué. Bueno, pues eso es importante. Sobre todo yo creo también porque ha cambiado un poco la conciencia social. Antes a lo mejor era como, bueno, es que los temas de ecología y tal, es como, bueno, yo no voy a poder hacer nada, ¿no? El hecho de que yo recicla no sirve para nada porque nadie recicla. No, yo creo que en eso estamos avanzando un montón y ya somos conscientes, o al menos creo que un sector de la opinión pública es consciente de que colectivamente sí que se pueden hacer cosas, ¿no? Y en el caso de la ecología... Sí, la gente está haciendo cosas, ¿no? El otro día, esta amiga que os he comentado en Ghana de las tortugas, ¿no? Ella, ante la situación, es una española que está allí y entonces montó una ONG que se llama Plastic Punk o algo así, o Plastic Punch o no sé qué, y entonces se organiza con gente para ir a limpiar las playas. A limpiar las playas. Oye, pues vamos a llamarlo un día y que nos cuente la experiencia, que estaría un día lo organizamos, muy interesante. Sí. Porque realmente a mí cuando me contaban lo del tema de las tortugas, pues te entra mucha tristeza, ¿no? Porque claro, no es lo mismo, no sé, una playa española o una playa, digamos, europea o lo que sea, que una playa en Ghana, ¿no? Donde, bueno, pues no hay ni los medios, ni la capacidad, ni la voluntad, ni... Contaban también, por ejemplo, que hay un chico allí que organiza kayaks, ¿no? Para los turistas, vueltas en kayak y tal, y que él defiende a las tortugas, pero las defiende él solo, ¿no? Y entonces que tenía otras 4 personas, pero esas 4 personas se pasaron al enemigo, porque pagaba más. Claro. El enemigo es porque luego las tortugas se las comen, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, es todo. Efectivamente, hay mucha gente, es verdad lo que tú dices, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando de forma anónima, pero que directamente se ponen a intentar hacer lo que puedan, ¿no? Y eso, Jane Goodall decía, yo tengo esperanza, y una de las razones que decía que tenía esperanza de que este planeta podía salir adelante era esa, ¿no? Decía, es que hay mucha gente que está trabajando para que esto cambie, ¿no? Y eso no puede ser para nada, ¿no? Tanta gente trabajando, y eso es verdad. Pues hay una obra de teatro que fui a ver la semana pasada, lo contamos aquí en el programa, que se llama Un enemigo del pueblo, de Ibsen. Uh-huh. Y entonces la obra de teatro va sobre los límites de la democracia, lo complejo que es el gobierno para las mayorías, cuando hay intereses de las minorías que consiguen imponerse. Y la obra es maravillosa. Una de las protagonistas es Irene Escolar, que es bastante amiga. Si tuvieras la oportunidad de ir a verla, ¿tú vas al teatro? ¿Tienes tiempo para organizarte? Voy menos de lo que me gustaría. Porque es que queda muy poquito, quedan 10 días o 12 días de obra de teatro, pero sería maravilloso poder... Un enemigo del pueblo. Un enemigo del pueblo, Ágora. Está en el teatro, en Kamikaze, en la Sala Pavón. Y es maravillosa porque habla precisamente de un pueblo cuyas aguas se están contaminando un manantial, y eso es una adaptación. La obra clásica no habla exactamente de eso, pero es una adaptación, y ves muy bien llevadas las reacciones del pueblo, que no está dispuesto a meterse en un lío que le conlleve problemas económicos, pero a la vez saber la responsabilidad que tiene. Bueno, es una obra interesantísima. Si pudiéramos organizar que la vieras para que se venga Irene Escolar y podamos charlar de eso, sería maravilloso. A ver si conseguimos organizarlo, a ver si conseguimos engancharte en algún hueco para que lo veas. Tú tampoco lo has visto, además, ¿no, María? También sería muy interesante. Pues hacemos una escapada teatral o alguna cosa. Pero bueno, nos vamos a marchar. Que eso, muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, muchísimas gracias por vuestra participación. Juancho, muchas gracias. Que vaya muy bien, mucha suerte con la iniciativa, con el debate. Y María, mañana más. Hasta mañana. ¿Qué ibas a decir? Dilo, dispara. Me he quedado como en blanco, digo. ¿Qué tengo que decir? Muchas gracias ¿Agenda a todas. cafetera? ¿Agenda setting? ¿Cómo? Muchas gracias a todas. Bueno, pues gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos por vuestra
por vuestra compañía. Veo que el debate está aquí. Bueno, no he querido trasladarle, Juancho, algunos de los mensajes porque hablaban de los placeres terrenales del Congreso de los Diputados y digo, no sé si va a ser muy apropiado, no me atrevo yo mucho a esto, pero ahí tienes el chat para encontrar pocos placeres terrenales. Bueno, pues algunas sugerencias había por aquí. Que gracias a todos. Adiós, hasta mañana. Cuidaos mucho. Drift away, speak to my heart. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.